Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión que en este caso vamos a trabajar y ver algunos conceptos básicos del lenguaje de programación Java. Como sabemos, Java es un lenguaje orientado a objetos, así que vamos a aplicar un poco los conceptos que ya vimos en la introducción al paradigma orientado a objetos. Veamos antes que nada cómo funciona Java o de alguna manera cómo es el proceso por el cual podemos llegar desde el código fuente a tener algún código que pueda ejecutarse. Imaginemos que tenemos aquí un código fuente, en este caso estamos viendo un archivo que puede llamarse por ejemplo pila.java. Vamos a ver que todos los archivos de Java tienen código fuente o una extensión. El código fuente de Java es el .java justamente, y este código fuente obviamente va a ser un archivo de texto plano, ¿sí? Así que vamos a poder leerlo con cualquier editor de notas. Hasta podemos editarlo con un programa como el V o como el Notepad o bueno, cualquiera que uno quiera usar, ¿no? Obviamente generalmente usamos algún IDE, pero bueno, podemos trabajar con cualquier bloc de notas porque es un archivo de texto plano. Entonces, implementamos nuestras clases, que obviamente vamos a ver que luego que cada clase generalmente tiene su archivo asociado, tiene con el mismo nombre, como primer paso, y lo que vamos a hacer luego es ejecutar una operación de compilación. Entonces acá ya estamos viendo que el lenguaje Java ya no es un lenguaje quizás interpretado como lo era Python, pero sí va a ser un lenguaje compilado como lo era también C, que ya lo han trabajado, ¿no? El lenguaje C o C++, que son lenguajes compilados. Esto obviamente nos da varias ventajas, ¿no? Hemos charlado un poco la diferencia de lo que es un lenguaje interpretado de lo que es un lenguaje compilado, como tener seguridad o tener performance, etcétera. Pero bueno, vamos a ver que además Java es un paso más y es como que es una mezcla entre lo que es un lenguaje compilado con un lenguaje interpretado y vamos a ver por qué. Bueno, este segundo paso, ejecutando por ejemplo un comando JavaC, obviamente esto realmente no se hace por línea de comando, pero uno tranquilamente podría hacerlo teniendo una JDK instalada, que es el Development Kit de Java. Lo que hace es utilizar el comando JavaC para poder compilar un archivo fuente, como en este caso puede haber sido el que editamos, que es el pila.java. Al compilarlo, lo que va a pasar es que Java nos genera un bytecode. Este bytecode o código interpretable solo por Java es un archivo obviamente que ya no es de texto plano, sino que va a ser un archivo binario, se le podría decir, porque justamente tiene información o tiene una manera, un formato que ya no es interpretable por el humano y tiene obviamente el formato necesario para que lo pueda correr la Virtual Machine de Java. Entonces, este bytecode en realidad se va a llamar o va a tener la extensión de .class. Vamos a ver de que todo archivo fuente compilado o todo archivo fuente.java compilado va a derivar en un justamente archivo .class. Entonces tenemos ahora nuestro pila.class. ¿Y qué hacemos con esto? Uno podría decir, bueno, lo podría ejecutar como si fuera un ejecutable, un .exe, por ejemplo. Y aún no, porque este compilado, a diferencia de como era en C, que nosotros podemos ejecutarlo, ¿no? Un .out, por ejemplo, generaba, en realidad no es un ejecutable por el sistema operativo. Esto va a ser por lo menos interpretable a través de ¿qué? A través de una Virtual Machine. Esto es lo que se llama la Java Virtual Machine, la famosa JVM, que básicamente lo que hace es levantar un proceso en el sistema operativo. Vamos a ver que existe un proceso que es un proceso Java, justamente, el comando literalmente Java. Y lo que va a hacer la Virtual Machine es alocar y gestionar los recursos del sistema operativo de forma que pueda ejecutar adentro mismo todos los .class o todos los archivos con el bytecode necesario que es interpretado. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos acá es una compilación del paso 2 y después tenemos un nivel de interpretación que hace la JVM sobre cada uno de los archivos .class. Es por eso que es medio una combinación de lo que es un compilado de un interpretable, ¿no? No vamos a entrar en detalle de cómo se hace esto, ¿no? De qué es lo que utiliza Java para poder hacer esta interpretación, porque obviamente tiene este bytecode va a tener un montón de ventajas para poder hacer de performance, para que la JVM sea más performante al operarlo o ejecutarlo, pero bueno, lo que nos en realidad lo que nos da como gran ventaja a esto, que no se ejecute sobre un sistema operativo, es que este compilado, este bytecode que está acá, en realidad puede ejecutarse sobre cualquier JVM. Y la JVM es una abstracción más que se le agrega al sistema operativo. Por lo tanto, cualquier sistema operativo que soporte la ejecución de una JVM, sea 32 bits, 64 bits, sea alguna arquitectura Big Endian, Little Endian, es indistinto. O sea, todo lo que sea de alguna manera compilado con un bytecode de Java va a poder correr en la JVM instalada en cualquier sistema o máquina, hardware, etcétera. Entonces, esto nos agrega también la capacidad de portabilidad. Es por eso que Java fue muy popular, sobre todo cuando se llevó obviamente a los dispositivos móviles. Veamos un poco la estructura del código o tratar de hacer una introducción respecto a esto.
Lo que vamos a traer nosotros acá es un archivo .java, ¿no? Que es esto mismo que veíamos la pila, por ejemplo, en el caso anterior. Y lo que vamos a traer dentro del archivo .java, este código fuente, vamos a tener una clase definida. Generalmente se podría hacer más de una clase, pero generalmente la buena práctica es que solo exista una clase dentro de un archivo Java y que ese archivo Java tenga el mismo nombre que la clase que se está definiendo. Y la clase que va a contener, va a tener también atributos o campos, a veces se le dicen fields, y los métodos. Esto que ya vimos del concepto del paradigma orientado a objetos, vimos que tienen esa asociación del modelo de lo que era la realidad, que modelábamos propiedades y comportamientos, lo estamos modelando como atributos y métodos al momento de implementarlo. Y dentro de estos métodos va a existir generalmente un método especial, un método particular que se llama el main, que tiene estas características, que ahora vamos a ver qué son estas características que aparecen acá, que son estos modificadores, y el main va a recibir como argumento un arreglo de tipo string que tiene de nombre args. Este método main suele utilizarse para poder inicializar el programa, o sea que solo va a haber un método main por aplicación. Esto hay que entenderlo porque si no estaríamos generando quizás muchos métodos main por cada clase y la verdad no es necesario. El único lugar donde va a existir un método main va a ser en la clase en la cual uno quiere inicializar la aplicación. Porque cuando uno haga la ejecución del comando Java con el nombre de la aplicación o la clase que arranca la aplicación, lo que va a hacer el comando Java es buscar justamente este método para correrlo por primera vez o hacerlo primero que se va a ejecutar. Es nuestro punto de entrada en la aplicación, son las primeras sentencias que se van a ejecutar, aparecen en este método. Entonces tengamos presente que existe, va a tener que especificarse con esta firma y lo único que vamos a hacer ahí es agregar todo lo que sea inicialización de nuestra aplicación para poder luego ejecutarlo. Ahora bien, tenemos este archivo .java, acá tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos modelado, por ejemplo, esta clase, que es, la clase se llama auto, con estos atributos y con estos métodos, y lo que hacemos es de alguna manera llevarlo, este diseño que pensamos en un momento, a lo que es un archivo fuente. Y lo vamos a llevar obviamente a través de construir la clase, como aparece acá, el public class de auto. Ahora vamos a ver bien de qué es este public, pero toda clase en realidad se define con el operador class y luego se le agrega el nombre. Y dentro de la clase, entre los corchetes que aparecen, van a aparecer obviamente todos los atributos que aparecen aquí. En este caso aparecen privados, ¿no? Que vamos a ver de vuelta que son modificadores. Y luego aparecen los métodos, entre los cuales aparece aquí un constructor, que es un método especial, que es el que inicializa nuestro objeto. Tengamos presente de que no puede haber nada fuera de la clase. Lo único que hay acá fuera de la clase son dos operadores que aparecen aquí, dos palabras claves de Java, que uno es package y el otro es import, que la vamos a charlar un poco después, pero en realidad básicamente lo que hacemos es estamos diciendo que el auto pertenece a este paquete y luego que estamos importando esta clase en particular que se llama ArrayList, que es una colección propia de Java, del lenguaje Java, que nos va a servir para poder utilizar arreglos indexados. Veamos que cada archivo tiene una clase con su propio nombre. Esto que estábamos mencionando previamente para poder organizarlo mejor y es bastante útil para no tener que estar buscando dentro de los archivos Java quizás muchas clases, a menos que quizás querramos empaquetarlas en un mismo archivo por una cuestión de que son clases únicas para utilizar ahí. Pero bueno, es raro, son situaciones muy particulares en las cuales se decide hacer eso. Lo único importante es que cada archivo solo puede tener una clase pública definida, ¿no? Y debería tener el mismo nombre del archivo. Todas las clases que se quieran agregar después deberían no tener este modificador público porque si no, no podría compilar el programa. Finalmente, veamos este operador particular que es this, que luego vamos a ver un poco mejor, pero este this lo que hace es referencia a justamente la misma referencia a la instancia que estamos trabajando. Recordemos que la clase en realidad era la estructura como nosotros definíamos un tipo de dato, pero cuando lo vamos a consumir lo consumimos a través de objetos, que los objetos son instancias de estas clases. Entonces, cuando yo instancie un objeto de la clase auto, yo voy a poder referirme dentro de la especificación de esta clase del código fuente a esa instancia de auto con el operador this. Fíjense que este método básicamente lo que hace es ejecutarse, ¿no? Obviamente con este nombre, devolver el tipo de dato modelo. ¿Por qué? Porque está devolviendo justamente lo que tiene esta instancia en este momento en el campo modelo, que es uno de los campos que aparecen aquí, uno de los atributos que tiene esta clase auto. Veamos un ejemplo para ver algunas otras cosas que tienen el lenguaje Java, el clásico hola mundo.
En este caso estamos utilizando en un paquete de ejemplos, estamos definiendo un archivo que se va a llamar obviamente holamundo.java. Aquí no lo puse, pero es un holamundo.java porque es el mismo nombre de la clase que estoy definiendo. Esta clase pública, de vuelta a esto de público vamos a los modificadores, y dentro de esta clase holamundo vemos que tenemos ya el main, como habíamos mencionado, con la firma necesaria. Y el main lo único que tiene es una sola línea. Esta línea en particular es un print line a la consola. Esto es prácticamente algo que viene dentro del lenguaje Java, en el JavaLang, que vamos a ver después que hay muchas librerías que se pueden incorporar automáticamente o que vienen implícitamente agregadas dentro del lenguaje Java, y lo que hace es imprimir en consola este texto que está acá, que es un literal de cadena. Viendo el tema de paquetes, ¿no? El paquete en sí siempre se define obviamente en la primera línea, y en sí lo que hace es combinar o agrupar tipos de datos que pueden ser obviamente clases, interfaces, enumerables. Hay distintos tipos de datos que se definen en Java, pero generalmente son clases e interfaces que tengan alguna cosa que ver, ¿no? Que estén relacionadas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para trabajar cosas de la interfaz gráfica, probablemente empaquetemos todas esas clases en un paquete que se llame UI, UX, etcétera, ¿no? Gráficos o algo por el estilo. Esto nos ayuda a organizarnos mejor y cuando vayamos a buscar una clase particular sabemos que tenemos que ir a ese paquete particular. A su vez, Java, cuando nosotros definimos este paquete con nombres, y muchas veces uno lo puede resolver o lo puede definir con una convención que usa un nombre, el estilo de DNS reverso, ¿no? De que empieza con un dominio de la empresa, por ejemplo, la empresa.com sería primero viene el com, después viene la empresa, y después le ponemos nombres de paquetes anidados o de forma jerárquica. Si bien esta estructura jerárquica no implica de que un paquete esté incluido dentro del otro, sí nos va a ayudar a cuando definamos la estructura de archivos, porque Java automáticamente lo que puede hacer cuando genera los .class que se compilan es generarnos la estructura de archivo acorde a este nomenclatura de nombre de paquete. Entonces es muy común ver estas nomenclaturas que son el estilo de DNS reverso, ¿no? Entonces, teniendo clases dentro de paquetes, lo que podemos a su vez es no solo ordenarnos, sino también garantizar que no existan conflictos de nombre. Yo, si defino, por ejemplo, en una clase que se llame auto y en un paquete particular, y de pronto yo quiero definir otra clase que se llame auto porque la necesito para otra aplicación y que sea distinta, no podría usarla en el mismo paquete porque ahí estaría en conflicto con la otra auto que ya tengo definida. Pero yo podría definir un paquete nuevo para poder definir esta nueva clase auto y que obviamente no tenga visibilidad pública, cosa que no me entre en conflicto. Entonces nos sirve para poder separar de alguna manera los nombres que están en conflicto y poder mantener separado nuestro namespace. Y obviamente otra de las formas o otra de las cuestiones por las cuales se usa el paquete es para el control del acceso. El control del acceso, ¿por qué? Porque hay modificadores de visibilidad o de acceso, justamente, que permiten tener, digamos, llegada a ciertas clases que si están dentro del paquete puede entrar y si no lo están puede que no. Entonces vamos a ver que el paquete ahí juega también un rol particular en el acceso a las clases. Recordemos siempre tratar de definirlos en minúscula. ¿Para qué? Para que no entre en conflicto con la definición de las clases. Porque las clases por convención siempre se definen con la letra mayúscula al principio, porque es un tipo de dato. En el medio, luego del paquete y antes de la definición de la clase, recordemos que nada puede estar fuera de la clase excepto estas definiciones de package, esta importación, alguna anotación, etcétera, pero básicamente todo lo que va a ser código fuente va a estar dentro de los corchetes de una clase. Pero la otra cosa que podía estar fuera de la clase era la importación de tipos. Y la importación de tipos obviamente nos sirve para qué? Para poder tener llegada a clases que no están dentro de nuestro paquete. Por ejemplo, yo podría acá llamar a import ejemplo solamundo dentro de otra clase. Obviamente en este caso no porque la estoy definiendo acá. Pero si yo quisiera consumir Olamundo dentro de otra clase que está en otro paquete, yo podría hacer el import necesario para poder llamarla. ¿Y cómo lo hago ese import? Llamando primero al paquete, punto, el nombre de la clase. También podría importar todas las clases del paquete haciendo punto asterisco. Este modificador de acceso vemos acá es el public y es el primero que suele aparecer cuando se definen tanto clases como métodos. Es la primera palabra que suele aparecer, ¿no? Si no está definido es porque justamente estamos trabajando con un modificador de acceso a nivel de paquete. Sí, eso es implícito. Si no existe el public o no existe el private o no existe el protected, estamos dando por implícito, estamos dando obviamente por defecto de que es una visibilidad o un modificador de acceso de tipo paquete, que ahora lo vamos a ver luego. La segunda palabra que aparece aquí es si es estático o no el método. Los métodos estáticos o los atributos estáticos son aquellos que son
los pertenecientes a la clase. Ya hemos visto de que existen atributos o métodos que son de instancia y algunos que son de clase. Esos de clase se les dice estático y se definen con el operador estático que viene luego del modificador de visibilidad. En este caso particular el main siempre va a ser así, ¿no? Con esta firma, pero sepan de que pueden definir sus propios métodos con modificadores distintos, obviamente definiéndolos también estáticos con esta palabra. El void sería más que nada el tipo retorno. Entonces, viene generalmente modificador de acceso, luego si es estático o no, y luego el tipo retorno. El void obviamente significa de que el tipo retorno nos interesa, va a ser un procedimiento. Luego aparece el nombre del método y finalmente aparecen cómo se definen los parámetros, el tipo de dato del parámetro y el nombre del parámetro. En este caso tiene uno solo que es de tipo args, el nombre args que es de tipo string, vector string. Bueno, algunas variables que podemos ver, o algunos, en realidad las variables vamos a poder diferenciarlas como estos cuatro tipos, que son de instancia, de clase, locales o parámetros. Las de instancia y de clase ya las diferenciamos. Las variables de instancia son aquellos que son no estáticos, ¿no? Que son propias de las instancias de los objetos. Las de clase van a ser las propias variables de clase, las que son, por ejemplo, compartidas entre todas las instancias de los objetos. Y luego tenemos las locales, que son las de scope propio del mismo método, dentro de un método o de un bloque en particular. Y finalmente tenemos los parámetros, que son obviamente variables también que se pasan como argumentos. Recordemos que no existe el concepto de pasaje por referencia, o sea, todo pasaje que se hace en Java en los métodos se hace por valor. Y luego vamos a diferenciar que hay dos tipos de datos que se pueden dar, ¿no? Unos que son primitivos y otros que son de referencias. Los primitivos son aquellos que empiezan con minúscula y los vamos a definir que pueden ser alguno de estos 8. Y son los clásicos que ya hemos conocido cuando vemos en C o algún otro lenguaje, ¿sí? Y todo lo que no sea un tipo de dato primitivo va a ser un tipo de dato de referencias. Por lo tanto, esto es lo más parecido a un puntero, si bien no es lo mismo, porque en realidad son referencias, son inmutables en sí, no vamos a poder modificar la dirección de una referencia, pero ténganlo presente como si fuera un puntero a lo que venimos viendo en lenguajes que son como el C o algunos que vimos también en el pseudocódigo con el esquema imperativo clásico, ¿no? Entonces todo lo que no sea primitivo van a ser referencias, o sea, van a ser objetos. Y luego vamos a ver de que en realidad todo es un objeto y todo es hereda de un superobjeto que se llama justamente object en Java, ¿sí? Entonces tengámoslo en cuenta porque sabemos de que si no es primitivo, vamos a estar trabajando con referencias. Y estas referencias significa que una variable de tipo referencia apunta a un lugar en memoria donde está la información de esa instancia que está generada o asignada a esa referencia, esa variable de referencia. Recordemos el concepto de lo que es punteros. Bueno, declaración, instanciación e inicialización. Son tres palabras que suelen usarse en Java. Es parecido a lo que veníamos viendo con pseudocódigo, con lo que es lenguaje imperativo clásico, pero bueno, ahora vamos a ver agregarle el paso adicional, lo que sería lo que es la instanciación. Esto hasta aquí sería muy parecido a lo que veníamos viendo con imperativo. Estamos declarando una variable de entero tipo x y le estamos asignando un literal 10. Hasta acá no hay mucha distancia, no hay mucha diferencia a lo que veníamos viendo. Aquí ya aparecen lo que son las variables de tipo de referencia. Vemos que esta x es una variable tipo primitiva, que es un entero int. Vemos aquí que hay una variable de tipo de referencia que es de tipo auto. Estamos declarando que la variable auto1 va a ser o va a estar apuntando a algo que sea de tipo auto. Y aquí lo que estamos haciendo, asignándole a auto1, en realidad le estamos asignando una instancia o un objeto de tipo auto. Y para eso lo que hacemos es, antes que nada, generar con el operador new, que va a crear una instancia nueva, va a generar este objeto, ¿sí? Por lo tanto, acá estamos instanciando a un objeto de tipo auto, como aparece acá. Lo que vamos a hacer luego es, luego del operador new, estamos alocando en la memoria heap algo, una caja de algo de memoria para poder guardar esta instancia de auto, y lo que estamos haciendo luego es decirle, ejecútame el constructor que se llama auto sin parámetros. Vamos a ver que existe ahora el constructor definido explícitamente acá, o se puede ser implícito, pero existe siempre un constructor que sea sin parámetros de cada clase. Entonces lo que estamos haciendo es, dado un nuevo espacio de memoria que estamos instanciando, inicialicémoslo con el constructor auto, o sea, ejecutemos este método que está definido en la clase auto. A veces está definido nuevamente de forma implícita, hay veces que de forma explícita, y asignémoslo a la variable de referencia de tipo auto. O sea que la referencia auto1, perdón, el auto1 estamos asignándola a esta instancia inicializada con el constructor auto.
Esto es similar, nada más que lo estamos haciendo en una sola línea, pero estamos haciendo exactamente la misma operación que con el auto. Acá estamos usando también el constructor implícito, o podría haber también uno explícito, pero que es sin parámetros de caja. Y finalmente veamos una forma de inicializar también e instanciar un objeto de tipo persona, pero con un constructor que no es el implícito y el que viene por defecto, sino que es un constructor que acepta un parámetro de tipo string. Este constructor necesariamente tiene que estar definido de forma explícita en la clase persona. Por ejemplo, veamos acá la clase persona, un ejemplo, como tendríamos acá, podríamos tener un constructor que es el primer método. Fíjense que el constructor aquí no devuelve nada de tipo de dato. ¿Por qué? Porque implícitamente en realidad el constructor siempre va a devolver qué tipo de dato. El mismo tipo de dato que estamos definiendo en la clase. Es por eso que nos agrega acá un tipo de dato particular. Y siempre tiene que ser de alguna manera público para poder devolver algo, ¿no? O para poder devolverle esta instancia. Pueden existir casos especiales que, bueno, después hay distintos patrones donde se puede jugar con la clase, el constructor, etcétera, pero bueno. En particular, generalmente siempre vamos a trabajar con un constructor público, porque si no podemos instanciar clases o instanciar objetos de esa clase. Fíjense que el constructor por defecto, que estamos haciendo acá explícitamente, si no en realidad no podría estar implícito, pero acá lo estamos haciendo explícitamente, lo que hace es justamente asignarle al campo por defecto, estamos iniciándolo al campo nombre con el string vacío, y en este caso cuando le pasamos un string, que es el argumento n, lo estamos inicializando con ese string. Algunas estructuras de control para que ya vayan viendo y familiarizándose, la verdad que son muy sencillas y son muy similares a lo que es C, así que en esto no van a tener problema en adaptarlo. Tenemos estructura de control condicional, tenemos el while también que podemos utilizarlo a través de operadores como el x++, para poder incrementar la variable x en 1. Luego tenemos el for each, que este quizás es un nuevo estructura de bucle que es distinta a lo que era en C. Lo que estamos haciendo acá es dar un arreglo de personas. Fíjense cómo está inicializado el arreglo de personas. Obviamente es una variable de tipo referencia, no es primitiva. Entonces lo que estamos haciendo es asignarle espacio a este arreglo y entre corchetes decimos la cantidad de bloques que tiene este arreglo, ¿no? De ubicaciones que tiene este arreglo, que van a ser 10. Y lo que estamos haciendo acá es un for, donde asignamos en la variable p, esta es una variable local de este bloque de for, el scope del for es este. Entonces en p estamos guardando cada uno de los elementos que tenemos en el arreglo personas. Entonces lo que estamos es imprimiendo cada una de estas personas. Y luego tenemos el clásico for que ya conocen de la estructura de C. Algunos operadores, para que también tengan presente, esto se lo pueden a buscar obviamente a la bibliografía o al tutorial que tienen al final de esta introducción. Más que nada para tener presente los que son de comparación, pero bueno, van a ver de que existen varios más para poder tener presente y poder consultar. Y veamos los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso eran justamente quienes me permitían de alguna forma acceder o no a ciertas clases o atributos o métodos, dependiendo de donde yo esté consultándolos, invocándolos o tratándolos de acceder. Esta es la página para que puedan ver de dónde sale más que nada la información a esta modificador de acceso de Java. Van a ver de que cada lenguaje orientado a objetos tiene su propio quizás o distinción particular en cómo maneja por lo menos particular este modificador que es protected, pero el público y el private generalmente son el mismo. ¿Y qué nos dice esta tabla? Nos dice que si yo defino algún elemento, sea algún atributo o algún método o alguna clase, etcétera, de tipo público, yo voy a poder tener acceso desde dónde? Desde cualquier elemento de lo que es mi lenguaje Java, lo que es mi aplicación. Voy a poder acceder desde la misma clase, desde cualquier clase dentro del mismo paquete, desde cualquier subclase de la clase que yo estoy generando. Vamos a hablar luego del concepto de herencia, pero sepamos que existen subclases que se pueden generar, y desde cualquier lugar desde mi aplicación, por eso el mundo. O sea que público es un acceso o un modificador de acceso bastante práctico para poder acceder a todos los elementos que tengo, pero obviamente es muy inseguro y nos permite, o nos está en realidad generando muchas veces, nos puede generar un problema de acoplamiento entre distintas clases, porque justamente yo puedo hacer lo que se me cante desde un lugar llegando a cualquier otro. Entonces la idea es tratar de no utilizarlo nunca, menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Luego tenemos el modificador privado, que también es otro de los clásicos, que también se encuentra y casi todos es lo mismo en casi todos los lenguajes. Solo el privado lo que permite es acceder a esos elementos, sea esas entidades que sean atributos o métodos, por ejemplo, desde la misma clase. El resto está cerrado.
Y este es el modificador que deberían utilizar casi siempre, o el que deberían tratar de usar siempre. ¿Para qué? Para evitar acoplar cosas, ¿sí? Si yo solo tengo acceso a algún atributo o algún método desde mi clase nada más, yo de alguna manera estoy garantizando ese encapsulamiento que tanto hablamos, que tratamos de reforzar. Entonces es realmente una buena práctica tratar de usar siempre el modificador privado, a menos que sea necesario subir un poquito en estos tipos de modificadores. El no tener modificador, esto que hablamos de implícito, es el nivel de paquete. ¿Y qué significa? Que yo puedo acceder a esos elementos tanto desde mi clase como desde clases que estén dentro del mismo paquete. Pero no puedo acceder ni desde subclases ni desde el resto de las clases que estén fuera de otros paquetes. Y el protegido nos agrega a lo que era el modificador de paquete la condición de que podemos agregarnos o insertarnos, perdón, o accedernos desde subclases. ¿Y esto por qué es interesante? Porque la subclase no necesariamente siempre está dentro del mismo paquete que la clase padre. Entonces esto nos va a permitir inclusive agregarle alguna visibilidad cuando las clases que están heredadas no estén dentro del mismo paquete. Veamos el ejemplo aquí. Obviamente vemos aquí todos los modificadores, ¿no? Los modificadores son generalmente los atributos de la clase, están como privados, el constructor como público, y acá tenemos un getter, se le suele decir esto, que es uno de los que consulta estos atributos como públicos, ¿sí? Y veamos el ejemplo de particular, que esto aparece en la página también de Java, que es cuando se da esto que hablamos de que A es una clase que es en realidad padre de la A2. Ahora luego vamos a ver el concepto de herencia, pero A2 se puede decir que es una subclase de A, ¿sí? Entonces, como está en otro paquete, que es el paquete 2, si no tuviese la visibilidad, algún elemento, por ejemplo, de A, que tuviese visibilidad a nivel de paquete, protegida, no vamos a poder llegar desde A2, ¿sí? Entonces, imaginemos esto sería la tabla que aparece aquí de cómo tenemos elementos definidos dentro de la clase A. Si dentro de la clase A tenemos elementos definidos como públicos, podemos accederlos desde todos estos lugares, de la clase A, la clase B, la clase A2 o la clase C, ¿sí? Si tenemos un elemento protegido en la clase A, o sea, definido como protegido, lo que vamos a poder es accederlo tanto de la clase A como de la clase B y a su vez de la clase A2. Y si tenemos algún elemento definido sin modificador, solo podemos acceder desde donde, de la clase A y desde la clase B. Y finalmente, si tenemos algún elemento definido como privado en la clase A, solo lo vamos a poder acceder desde elementos o de métodos de la clase A, ¿sí? Por lo tanto, siempre es interesante tratar de trabajar con métodos, con atributos y métodos privados siempre. Bueno, getters y setters, algo que mencioné recién. ¿Qué se vendrían a hacer? Esto se suele llamar a todos los que son los métodos que permiten acceder y modificar los atributos privados de una clase, este concepto de encapsulamiento. Entonces, de alguna manera, estos getters y setters interfacean un poco a los usuarios finales, ¿no? A quienes consumen esta clase persona, por ejemplo, para poder modificar su estado. Recordemos que el estado no es más que la combinación de atributos y valores que tiene asignado en cierto instante un objeto, una instancia, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder al nombre de una persona, como está privado, lo cual es bueno, tengo que hacer un método para que pueda obtenerlo. Esto es lo que se llaman getters, porque de alguna manera hacen la obtención, el get, de esta información. Y básicamente el getter y setter, fíjense que son muy sencillos, porque lo que hacen es retornar lo que tiene la variable en ese momento, el atributo o el campo en ese momento. Y existen en los IDE generalmente algunas herramientas para poner generarlos automáticamente, aunque no lo recomiendo eso porque si no terminan quizás con una clase con muchos atributos, quizás no hay necesidad de acceder la información de los atributos desde afuera. Entonces estaría bueno de que no lo hagan por forma automática, sino que lo hagan el getter y el setter cuando realmente necesitan que sea consumido ese atributo desde alguna clase externa, ¿sí? Así que por defecto traten de evitarlos a menos que sea necesario agregarlos. Pero bueno, se les suelen llamar así. Este sería el concepto de los setters, que justamente es pasarle por parámetro el mismo tipo que va a ser asignado a ese campo. Recordemos que este operador dis era justamente la instancia propia que estamos trabajando. Y hoy lo que vamos a hacer obviamente es tratar de hacer alguna validación previa, ¿no? Para poder agregarle seguridad a ese seteo particular de los parámetros que estamos trabajando. Pero bueno, es algo opcional, pero es algo que se suele usar en este tipo de métodos cuando se implementa. Muy bien, bueno, esta es una introducción básica a lo que es el lenguaje Java. Espero que con esto les sirva para poder empezar a jugar. Y bueno, vamos a ir trabajando en la práctica para poder implementar algunas clases y poder trabajar con algunas aplicaciones y ir dándole forma a problemas más complejos.